Uno de los problemas que suelen dar con frecuencia las neveras de tipo no-frost es que las mismas, congelando en la parte de arriba, más la parte de abajo, pues deja de enfriar. Digamos que el compartimiento inferior no recibe frío. En cambio, en la parte de arriba pues puede estar funcionando con toda normalidad. Esto se debe normalmente a un fallo en el sistema de descongelación. Ese sistema está conformado por el timer o una tarjeta electrónica, un termostato bimetálico, un fusible térmico y una resistencia de calefacción. De modo que cuando surge ese problema, pues obviamente debemos sospechar del sistema de descongelación. En este caso vamos a concentrarnos en que el fallo está siendo generado por el termostato bimetálico. Entonces, el síntoma que nos indica que el termostato bimetálico podría estar dando problemas es el siguiente: el freezer de nuestra nevera podría estar enfriando muy bien, incluso congelando muy bien. Sin embargo, en la parte inferior de la nevera no se percibe la presencia de frío. Incluso podría estar un poco cálido, es decir, no llega aire frío a la parte inferior. Ese aire frío debería salir por estos ductos. Entonces, para encontrar nuestro termostato bimetálico, removemos este panel, esta cubierta que cubre al evaporador. Aquí tenemos nuestro evaporador descubierto y este componente que vemos acá es nuestro termostato bimetálico. El mismo pues va, como vamos a ver más adelante en un diagramita y con un evaporador que tenemos en la mesa de trabajo, vamos a ver cómo es que va interconectado estos cables, estos 4 cables que salen del bimetálico, cómo van interconectados con la resistencia y el circuito pues eléctrico de la nevera. Aquí tenemos la resistencia y, como pueden ver, está conectada al termostato bimetálico. Incluso podemos nosotros retirar el termostato bimetálico. Este viene solo enganchado. Vamos a ver. Acá entonces tenemos el termostato bimetálico. Se ha desprendido de este tubo, esa agarradera. Y entonces, como pueden ver, acá tenemos nosotros la resistencia unida al termostato bimetálico. Ahora vamos a comentar cómo es que viene conectado. Entonces, esto que ven acá son las líneas de alimentación que van a el timer. Bueno, en este caso pues el refri lleva timer. Desconectamos esto y nos podemos llevar a nuestra mesa de trabajo esta conexión. Aquí viene el termostato bimetálico y la resistencia. Bien, acá tenemos la conexión del termostato bimetálico y la resistencia, y como pueden ver es algo muy sencillo. Ahora lo vamos a ver tal vez en un diagramita más adelante. Esta línea de color marrón es lo que sería la que trae la energía eléctrica al sistema de descongelamiento y llega al encapsulado del termostato bimetálico. Estos 2 cables color marrón corresponden a un termofusible que hay dentro de este termostato bimetálico. Entonces la energía, digamos, llega al fusible térmico. Del fusible térmico sale y va a uno de los terminales de la resistencia de calentamiento o de descongelación, y el otro terminal de esa resistencia se comunica a uno de los cables, a este cable blanco del termostato bimetálico. El otro terminal del termostato bimetálico o del elemento bimetálico comunica a lo que sería la otra línea de alimentación, y esa es básicamente la conexión de este sistema de descongelamiento. Entonces, en el circuito eléctrico de la nevera vamos a encontrar que uno de los cables de color marrón que llevan este tipo de termostato bimetálico va a ir conectado a la alimentación, a una de las líneas de alimentación. Esa alimentación eléctrica, a través de este cable marrón, llega al bimetálico y, como les decía antes, pasa por el fusible térmico que hay internamente en el bimetálico y sale por el otro cable marrón a uno de los terminales de la resistencia de calefacción, que es esta que vemos aquí abajo. Ok, esa es nuestra resistencia de calefacción. Este es el otro extremo de dicha resistencia y este extremo de la resistencia va a uno de los terminales del elemento bimetálico, que, como les dije hace un momento, está en estos 2 cables blancos. Pasa por el elemento bimetálico, que tendría sus contactos cerrados cuando ya existe formación de hielo en el evaporador y requiere descongelación. Entonces pasa por los contactos del bimetálico, que en ese momento estarían cerrados,
y sale a través de este otro cable que sería el neutro de la alimentación eléctrica. Cabe mencionar que estos dos terminales van al timer electromecánico de nuestra nevera. Vamos a ver entonces a través de un diagramita cómo está constituido internamente este elemento y cómo se haría la conexión del componente. Partimos entonces de que dentro de este encapsulado existe un fusible térmico y un elemento bimetálico como tal. Que los terminales del fusible térmico son los cables de color marrón y que los terminales del elemento bimetálico son los terminales blanco y amarillo claro, y que tanto el bimetálico como el fusible térmico no tienen comunicación interna entre sí, son conexiones independientes. Bien, este gráfico nos representa pues el conjunto del bimetálico. En el recuadro gris podemos ver que en su interior hay un fusible térmico y un elemento bimetálico, pues el que hace función de termostato bimetálico. Vemos que también tiene sus dos cables de color marrón y sus dos cables de color blanco. Los de color marrón corresponden a los terminales del fusible térmico y los de color blanco corresponden a los terminales del elemento bimetálico. Entonces, si nosotros realizamos una medición con nuestro multímetro a los terminales del termofusible, el termofusible siempre tiene que darnos resistencia baja, digamos resistencia cero, ¿verdad? De lo contrario, si nos diera resistencia infinita, entonces el termofusible del conjunto estaría abierto y por lo tanto pues el conjunto no funcionaría para lo que es el de hielo. En todo caso pues lo que hace es reemplazar todo el conjunto del bimetálico. Para medir el estado del elemento bimetálico, pues ponemos las puntas de prueba del tester en los cables blancos y estando a temperatura ambiente, el resultado en el tester debe ser resistencia infinita, es decir, el termostato, el bimetálico debe estar abierto, ¿verdad? Estando a temperatura ambiente, ¿verdad? Pero si en esta circunstancia, en temperatura ambiente, el multímetro nos reflejara, digamos, resistencia cero, eso significa que el elemento bimetálico está cerrado, está en cortocircuito y por lo tanto no funcionaría, no estaría operando adecuadamente para lo que es la función de el deshielo. Igualmente, si nosotros sometemos a baja temperatura, digamos a temperatura cero, que es lo que sucede cuando se forma hielo en el evaporador, en esas circunstancias el elemento bimetálico debe cerrar sus contactos. Da igual si lo metemos en agua con hielo, por ejemplo, como lo vamos a ver en unos minutos, en esas circunstancias el bimetálico cierra sus contactos y por lo tanto tiene que establecer continuidad. La resistencia en este momento cae a cero entre los contactos del bimetálico, ¿verdad? Pero si en estas circunstancias de baja temperatura o temperatura cero o bajo cero, si no ocurriera el cierre de los contactos del bimetálico, entonces el bimetálico está mal. Y por supuesto pues hay que reemplazar el conjunto como tal, ¿verdad? Eso es en cuanto a las comprobaciones. Ahora bien, veamos acá un ejemplo entonces gráfico de cómo se conecta el conjunto a la parte eléctrica de la nevera, digamos. Este gráfico nos representa el evaporador y acá debajo del evaporador pues va ubicada la resistencia. En la esquina superior izquierda del gráfico vemos representado nuestro conjunto del bimetálico con sus dos cables de color marrón y sus dos cables de color blanco. En el caso del cable de color marrón, pues como lo habíamos dicho anteriormente, se conecta a la línea de alimentación que en este caso procede del timer. Pasa por el fusible térmico y el fusible térmico se conecta a uno de los terminales de la resistencia de descongelación. El otro terminal de la resistencia se comunica a través del cable blanco a uno de los terminales del elemento bimetálico y del elemento bimetálico pues el otro cable blanco que sale del mismo se conectaría a lo que sería la línea neutro de la alimentación del refrigerador. Pues este bimetálico va instalado en uno de los tubos del evaporador. Entonces
La resistencia recibe, a través de este fusible y de este bimetálico, recibe alimentación, en nuestro caso de 120 voltios, y se calienta y empieza a calentar, tal como la resistencia de una cocina, y empieza a generar calor. Entonces todo el hielo que se haya acumulado durante las horas de congelación en el evaporador, todo ese hielo se va a derretir. Ese líquido, el agua, el hielo derretido, va a salir por un conducto hacia el exterior. Entonces, si el bimetálico llegara a fallar, entonces la resistencia no va a calentar, el sistema de hielo no va a funcionar. Lo que sucedería sería que cuando llegue el ciclo de descongelación, la resistencia, como no funciona, entonces no derrite el hielo. Unos 30 minutos después de iniciado el ciclo de descongelación, inicia nuevamente otro ciclo de congelación, y después de unas horas congelando va a volver otra vez el ciclo de descongelación, pero como la resistencia no está funcionando, entonces no va a derretir el hielo, se sigue acumulando el hielo. Se inicia nuevamente otro ciclo de congelación y así sucesivamente. Congela, 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 pero la resistencia no llega a derretir el hielo, por lo tanto se llega a formar un bloque de hielo. Ese bloque de hielo llega a un punto en que obstruye los conductos de aire que llevan el frío a través de una corriente de aire generada por el ventilador, llevan esa corriente de aire frío a la parte inferior. Entonces, al obstruirse esos ductos, no llega aire a la parte inferior y por lo tanto no va a haber frío, porque el aire frío no circula hacia la parte inferior. Entonces vamos a ver cómo comprobar el termostato bimetálico. Lo desprendemos del tubo del serpentín del evaporador y lo desconectamos de la resistencia, y nos queda nuestro elemento bimetálico con sus 4 cables acá. Para comprobar el estado del fusible térmico interno del bimetálico, pues lo que hacemos es programar nuestro multímetro en el rango de baja resistencia, en este caso 200 ohmios. Colocamos una punta de prueba en uno de los cables de color marrón, que son los que corresponden al termofusible, y en el otro cable pues conectamos la otra punta de prueba, y si observamos nos está dando muy baja resistencia, en este caso pues 0.8 ohmios, es un nivel aceptable en el caso del fusible térmico, lo cual nos indica pues que nuestro fusible térmico se encuentra en buenas condiciones. Vamos a ver entonces ahora cómo verificar el estado del elemento bimetálico pues ante los cambios de temperatura. Recordemos que los terminales del elemento bimetálico son estos dos cables, este color blanco y este amarillo claro. Entonces, para la comprobación a temperatura ambiente, lo que hacemos es conectar una de las puntas de prueba en uno de los cables, cualquiera de ellos, no importa, y la otra punta de prueba la hacemos contactar con el otro terminal, y estando a temperatura ambiente la respuesta tiene que ser infinito, es decir, no hay continuidad. Los contactos, recordemos que los contactos a temperatura ambiente, los contactos del elemento bimetálico están abiertos, por lo tanto no debe haber paso de señal entre ellos. Entonces acá lo que estamos comprobando es que a temperatura ambiente nuestro termostato está debidamente con los contactos abiertos. Vamos a ver ahora cómo responde ante la baja temperatura. Lo que hacemos es lo siguiente: tomamos agua con hielo y sal, agua, hielo y sal, lo mezclamos y dejamos nuestro termostato en ese sitio por unos 5 minutos más o menos, para entonces comprobar la continuidad entre sus terminales. Bien, acá unos minutos después de haber puesto el termostato bimetálico en agua, hielo y sal, entonces hacemos la comprobación a ver si ya sus contactos internos se han cerrado, lo cual se evidenciaría en la señal de continuidad. Vamos a ver. Tenemos conectada una de las puntas de prueba de nuestro multímetro en uno de los terminales del termostato bimetálico. Nuestro multímetro está programado o configurado en el rango de continuidad. ¿Ok? Entonces vamos a hacer contacto con el otro terminal del elemento bimetálico y veamos el resultado. Ahí, como podemos ver, nuestro termostato bimetálico nos está dando continuidad, lo cual nos indica que se han cerrado sus contactos una vez que bajó la temperatura. Esta es una manera de comprobar que nuestro bimetálico se encuentra funcionando bien. Bien, entonces, basado en la información que hemos venido tratando de sugerirles a través de este video, nosotros podríamos determinar si este componente está presentando algún fallo, ya sea en el fusible térmico o en el elemento bimetálico como tal. Recuerden que entre el elemento bimetálico y el fusible térmico no hay comunicación, no hay contacto internamente.
sus terminales están cada uno en estos cables que hemos mencionado ya hace un momento. Entonces con esto podríamos determinar si este componente requiere ser reemplazado o no para superar el fallo que nos podría dar el refrigerador, pues que no enfríe en la parte de abajo, aunque sí congele en la parte de arriba. Mis amigos, espero una vez más haber sido útil con nuestro video, pues en alguna situación relacionada con lo que hemos comentado y que se les pueda presentar en algún momento. Aquí lo que queda entonces es, si hay que reemplazar el termostato bimetálico, pues reemplazar el termostato, ubicarlo en el sitio en donde ya pudimos ver que se encuentra o se encontraba, armar todo nuevamente y dejar nuestra nevera funcionando ya con toda normalidad. Les agradezco mucho su atención, les deseo la mejor de la suerte, que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos. Nos vemos en un próximo video, mis amigos. Hasta entonces, muchísimas gracias.